Como les digo, amigos, esto comienza así, de esta forma. Yo estaba más o menos de la edad de mi hijo, un poco más pequeño. Como les dije, vengo de una familia humilde. Entonces, yo desde chico quería ser gallero. Yo veía a la gente grande de aquellos tiempos y me gustaba mucho los gallos, pero desgraciadamente no tenía para comprarme un gallo o una gallina. Entonces, hagan de cuenta que pues yo me iba a ver los derbis aquí en mi municipio de Dolores Hidalgo. En ese tiempo había gente muy grande que jugaba de aquí mismo, muy importante. Cuando jugaba la Blanquita, el Líbano, pues varios partidos grandes. Entonces, esta historia comienza de esta forma. Una vez yo voy a un derbi donde se decía que iban a jugar los mejores partidos de ese entonces. Estamos hablando como por ahí en el 80, más o menos, en los 80s, y yo fui a ver ese derbi. Entonces, incluso no tenía ni para entrar al derbi, o sea, no tenía ni para pagar la entrada. ¿Cómo fue que yo por primera vez conozco el ambiente de un derbi? Yo recuerdo que en ese tiempo iban llegando los partidos y por allí me les colé entre los partidos. Yo le dije a uno de los partidos que si le ayudaba a cargar sus cajas, sus jaulas, y me dijo, sí, hijo. Yo tenía la edad de mi hijo. Entonces pues ahí me metí y le fui ayudando y ya no me salí de ahí del derbi. Yo recuerdo que fue la primera vez que yo entré a un derbi. Entonces comienzan a llegar los partidos, todos empiezan a listar sus gallos, y para mí pues yo siempre iba a ver cómo le hacían. Entonces ya llega la gente importante, los dueños de los partidos, los patrones. Entonces pues yo estaba pequeño y me arrimaba a ver cómo jugaban y todo. Y entonces el gallo que yo les muestro ahorita ya es descendencia de lo que les voy a platicar. Para mí es muy importante ese gallo porque pertenece a mi infancia. Entonces hagan de cuenta que ahí en el derbi yo estaba viendo jugar los gallos, y entonces le tocó a un señor muy importante de aquí de Dolores jugar. Recuerdo que esa vez con ese gallo él se metía a pelear el primer lugar. Entonces hagan de cuenta que pelea su gallo y a mí me gustó. Era un gallo retinto, muy bonito. Decirles la raza, no les puedo decir porque en ese entonces no sabía ni de gallos. Entonces jugó el gallo y como ustedes han visto en las cortas empiezan a probar. Se dieron los dos muy fuertes, son unos gallos muy fuertes, muy bonitos, y ahí en las cortas pierde el gallo, pero ya todo pues moribundo, ya todo así. De hecho pierde el señor que les voy a platicar. Pierde y yo me acerco donde le están quitando la navaja, ya fuera del anillo, y ahí estaba el patrón muy enojado. El señor estaba muy enojado porque había perdido ese gallo. Entonces yo me arrimo y le digo al señor que si me regalaba ese gallo así como estaba, moribundo. Y el señor me dice, se me queda viendo, y el soltador que le estaba quitando la navaja se me queda viendo, y le dice el patrón al soltador, regálale el gallo, ¿para qué lo queremos? De todos modos se va a ir a la basura. Entonces, pues era mi primer gallo, yo lo agarré, y decirles que tenía un 80% de vida es una mentira, tenía un 20% de vida. Entonces, haz de cuenta que yo me di a la tarea, pues yo bien contento con mi gallo, me empecé a agarrar a mi gallo y todo moribundo le empecé a dar respiración de boca a boca. Lo tenía en un rinconcito, pero así como fue pasando el derbi, me iba un ratito a ver el derbi y un ratito me iba a ver mi gallo y a darle respiración de boca a boca. Y así estaba viendo una pelea y yéndole a dar respiración. Entonces, recuerdo que esa vez yo llegué, ya nos retiramos, me llevé yo mi gallo, llego a mi casa, y lo envolví a mi gallo con una de mis camisas, lo envolví así como si fuera un niño recién nacido, y le eché poquita agua en el pico, y dije yo, pues ya, si se muere, se murió. Entonces yo dije, para mañana a lo mejor va a estar mejor, y no, pasó el día de mañana, amanecí, lo vi, y todavía así respirando. Entonces pues me di a la tarea yo quería conseguir alimento para ese gallo.
Yo quería conseguirle alimento, pero no tenía yo dinero. Entonces yo recuerdo que todavía corría allá a la cocina de mi madre y encontré tortillas y las empecé a remojar con agua. Entonces yo agarro y yo le doy a mi gallo, le doy agua con tortilla así remojadita haciendo la masa y le fui dando día con día. Hasta el siguiente día ya empezó a recuperarse y así sucesivamente fue transcurriendo el tiempo y se fue recuperando mi gallo. Quedó un poquito chueco, la ala toda caída, del cuello ni hablemos, andaba todo tasajeado. Y yo recuerdo que también corría ya con mi mamá y le robé un hilo con una aguja y tenía un poquito allí del azul, del morado, del color violeta y agarré y lo empecé a coser a mi gallo. Lo cosí, le eché toques de violeta. Recuerdo que mi madre todavía me dice, ¿qué es ese gallo? Y le digo, pues es que me lo regalaron y estoy tratando de hacerlo sobrevivir. Y recuerdo que mi mamá me dijo, pues dale aunque sea un osado porque medicamento no tenemos. Entonces transcurrió el tiempo, pues para no hacérsela tan larga, como a los 2 meses mi gallo ya estaba parado, andaba todo manquito, con su ala colgando, y al transcurso de 3 meses ya mi gallo ya andaba bien. Entonces sucedió que ya en ese entonces estábamos hablando de julio, y fui otra vez a otro derbi en diciembre. Entonces fui de nuevo allá a diciembre y yo recuerdo que me metí al derbi también. Recuerdo que me encontré al señor que me había regalado ese gallo y me le acerqué y le dije, yo tengo gallo, tengo vivo su gallo. Y él me dijo, no es cierto, ese gallo se murió. Le digo, no, yo sí vivió, le digo, sí vivió. Entonces, ponle pausa. Entonces entro yo a ese derbi y ahí estaba el señor y le digo, ahí está el gallo, lo tengo vivo. Y él no me creía, me dice, no creo, dice, ese gallo estaba muerto cuando perdió. Le digo, no, ahí lo tengo. Y me dice, era un señor que vivía como a 4 o 5 kilómetros de mi casa, a un rancho, era un señor importante de aquí de Dolores. Y me dijo, a ver si es cierto, dice, llévamelo para verlo, ve a mi rancho. Mañana lo llevas. Entonces yo recuerdo que agarré mi bicicleta y me fui a verlo y recuerdo que no salía nadie ahí en el rancho y me estuve como 1 hora y media ahí esperándolo. Entonces yo recuerdo que en eso llegó el señor en su camioneta y me dijo, le digo, aquí traigo el gallo, lo traía yo en un costal. Y me dice, súbete atrás, él venía con su familia, dice, súbete atrás de la camioneta, de ahí de la puerta para adentro eran como 3 minutos para llegar a su gallera. Entonces yo recuerdo que llegamos, se lo mostré y pues le dio risa, ¿verdad? Le dice, ¿cómo va a ser posible? Dice que lo tengas vivo, le digo, sí. Incluso quiere revisarlo y lo primero que hizo fue ver la placa y lo miró. Y digo, sí, este es mi gallo. Y me dice él, ¿cómo le hiciste? Le digo, no, pues ustedes ya saben la historia, lo que le estoy contando. Entonces en eso me dice él, este gallo es muy importante, dice. De hecho, yo lo bajé de un trío, o sea, me lo traje en un trío, ahí están sus 2 gallinas, dice, y ese gallo era de eso, pero yo quería ganar porque era un semental. Entonces me dice él, ¿sabes qué? Dice, así tenía su gallera, yo creo que mucho más grande que esta gallera que ahora tengo, bendito sea Dios. Y me dice, agarra el gallo que tú quieras, dice, y déjame este gallo aquí. Y entonces yo sí me puse triste y le dije, no, le digo, es que lo que pasa que a mí me costó este gallo, le digo, me costó trabajo y le tengo un amor muy grande por el tiempo que ha pasado conmigo. Entonces él me dice, te voy a dar 2 gallos. Y le digo, no, señor, con mucho respeto. Le digo, no, porque este gallo a mí, pues, me costó el sacrificio. Ahí es donde uno aprende a valorar las cosas que tiene en la vida. Entonces, yo agarro y me dice él, le da risa y le dice, mira, hijo, te voy a decir una cosa. Me has enseñado algo, dice, lo que en mi vida no he aprendido a valorar, como tú lo dijiste, dice. ¿Y sabes qué? A premio a eso que tú cuidaste este gallo, te voy a hacer un obsequio. Agarra las 2 gallinas que vinieron con ese gallo y llévatelas. Yo no lo podía creer.
que me las estaba regalando. Y cierto, me las regaló y hasta me dio unas cajas para transportar los gallos y las gallinas, porque yo no tenía yo cajas, siendo pobre. Entonces yo me acuerdo que pues en mi bicicleta yo iba con 2 cajas, hice como un tipo mochila, me los amarré aquí y la otra caja la puse en mi manubrio y me regresé para mi casa. 5 kilómetros, yo recuerdo que eran allá a las 5 de la tarde, yo llegué como hasta las 8 de la noche acá a mi casa, pero yo llegué a las 8 de la noche con todo bien ilusionado, con una ilusión tan grande en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, de que yo no cabía, que yo había obtenido unas gallinas de ese señor y ese gallo que yo había rescatado. Entonces agarro, y ese día yo creo que estaba como loquito yo de la emoción, y me puse a hacer un corral como de 2 metros por 2 metros con quién sabe qué. Yo recuerdo que puse madera, láminas, costales, lonas esas de publicidad, y la puerta era, yo recuerdo que era una caja de refresco, en ese entonces eran los de vidrio, era mi puerta, y yo estaba ahí, y ya, yo recuerdo que cuando terminé mi cancel, ya eran como las 2 o 3 de la mañana, y mi madre me fue y me regañó, me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, es que mamá me regalaron esto y esto, y dice, no, ya duérmete, dice. Le digo, mamá, es que este gallo me lo regaló este señor. Y dice, no, quién sabe quién sea este señor, dice, pero ya métete a dormir. Y le dije, mamá, es algo que me está costando, algo que a mí me gusta. Yo pienso que mi mamá me comprendió en ese entonces, que me estaba haciendo responsable, que estaba luchando por algo en la vida. Y me dejó. Bueno, entonces al siguiente día pues tenía yo que ir a la escuela. Yo recuerdo que yo no hice caso ni a las clases, por estar allí, regresaba a ver mis gallinas para ver si era cierto lo que había pasado, porque hay veces que te dan tanto unas cosas que a veces se te hace imposible tenerlas. Y recuerdo que ahí tenía mi ese. Entonces yo recuerdo que desde ahí empiezo yo a ir a tirar basuras, a bolear zapatos, a vender chicles allí a las centrales que estaba cerca de la casa de mi mamá, la central amarilla. Y yo le hacía de todo, cargaba camiones para conseguir, para alimentar esos animales. Pero ese no es la historia completa. Esta historia continúa, miren, algo bien bonito que pasó. Recuerdo que al transcurso del tiempo yo fui con un señor que se llamaba Ezequiel aquí en Dolores Hidalgo, y le compraba en ese tiempo sema, ponedora, maíz, y yo compraba todo lo que yo ganaba para alimento para mis gallos, bueno, para mis 2 gallinas y mi gallo. Entonces yo recuerdo que en ese entonces 2 gallinas, la primera gallina se me echó, y yo andaba bien contento, bien feliz, se echó como con 12 huevos, y mi segunda gallina se echa casi alrededor de 13 a 14 huevos, y yo bien feliz, ahí cuidándolas. También con lo que me decía mi madre, me decía, ¿sabes qué, hijo? A esos huevos de repente hay que meterlos así en agua tibia, dice, y volvérselos a poner a la gallina. Entonces pues yo me di a la tarea de hacer todo lo que me decía mi mamá, y conmigo, sería suerte, no sería suerte, pero yo logro sacar de las 2 gallinas como 16 gallos y como 5 gallinas más o menos, yo recuerdo. Entonces, para no hacerla tan larga, yo los crío, y a la vuelta de año, ya gallos de 1 año y medio, gallos de 1 año 7 meses, yo recuerdo, yo quería jugar esos gallos. Yo recuerdo que con mi primer derby fue de esta forma. Yo agarré y empecé a chambearle duro, le eché ganas para juntar. En ese entonces se jugaba de 500 pesos. Bueno, en ese entonces eran como 5,000 pesos, que ahora serían como unos 500 pesos de hoy. Yo recuerdo. Entonces se da cuenta que, porque antes eran de miles, antes se hablaban de millones, y después se devaluó el peso. Entonces yo recuerdo que yo junté, al final el derby era como de 500 pesos, y era mi primer derby, y yo recuerdo que junté como 650, que vendría siendo 600,500, algo así, más o menos. Entonces yo recuerdo que me fui al derby sin decirle a nadie. Yo recuerdo, todos mis hermanos estaban allá en el otro lado, yo era el único que estaba aquí en México, en Dolores. Yo recuerdo que junté ese dinero y me fui, fíjense, me fui con un camarada, un cuate, que en paz descanse, ya murió, se llamaba Sergio.
Él ya tenía tiempo soltando gallos, ya había jugado derbis. Yo le dije a él, ¿sabes qué? Échame la mano para jugar. Y la primera contestación de él fue una risa. Pero yo antes de eso, yo cómo preparé mis gallos. La historia es de que yo me arrimaba con toda la gente que preparaba gallos. Yo recuerdo a un señor que le decían el del Morralito, don Simón. Yo recuerdo a Memo Esparza, que yo me les arrimaba a preguntarles y me decían, yo veía que les inyectaban. En ese entonces no existía la 5500, no existía nada de eso, solamente existía el escarbol y otras pastillas, todo era por la boca, yo recuerdo. Entonces yo me di a la tarea de comprar todo eso y dárselos a mis gallos. Recuerdo que ese día, y yo estaba bien feliz porque yo iba a jugar y ya le había dicho a mi amigo Sergio que si me los amarraba. Yo llegué al derbi, llegué en mi bicicleta con mis gallos en costales y todos se me quedaban viendo. Fíjense lo que son las cosas, todos se me quedaban viendo y como que todos me preguntaban, ¿qué vas a hacer? Es que voy a entrar a jugar. Y todos con una carcajada que no les cabía en la boca, se burlaban de mucha gente. Y pues yo siempre fiel a lo que yo he creído en mi vida, a mis ideas, agarré y fui, y no me interesó, todos se reían, todos se burlaban, y lo primero que me dijo el encargado del que organizaba los derbis, ¿traes dinero? Y le enseñé los 500, y dice, entonces sí puedes entrar. Entonces empecé a pesar en mis gallos, los empiezo a pesar, y ya dan los pesos y todo. En ese tiempo eran nada más puros pesos, 200, 300, no se jugaba como hoy en día, que era tipo americano, que de todos los pesos. Y recuerdo yo, bueno, para no hacerlas tan largas, que ya empieza, yo le digo a mi amigo Sergio, ¿sabes qué? Ya me va a tocar jugar con fulanito. No, amigo, dice, ese es un partidazo, dice. Le digo, pues no le hace, pues yo no conozco hasta el día de hoy, a mi edad, yo no conozco a un gallo invencible y no conozco tampoco a una persona que sea gallera que nada más haya ganado. No la conozco. Entonces, pues me animé y en nombre sea de Dios. Y cuando me estaba empezando a enseñar las navajas, me dice, ¿sabes qué? Cada navaja te la voy a dar en 150. Y le digo, oye, Sergio, pero yo no traigo tanto dinero, traigo 150. Entonces yo me acuerdo que me dijo, entonces me das la mitad de lo que ganas. Y era mi amigo. Y yo le agarro y me digo, no, Sergio, porque si yo llegara a ganar, yo te voy a dar tu dinero de las navajas. Y si no, yo te debo todo ese dinero y te lo voy pagando. Yo recuerdo que yo le dije así. Entonces, haga de cuenta que pues empieza a jugar el gallo y me dice, Sergio, ¿qué navaja quieres que le ponga? Y yo era un niño y yo no sabía de eso, pero yo vi una navaja muy brillosita ahí, muy ponteada, y le digo, esa me gusta. Y Sergio, yo recuerdo su sonrisa de Sergio y me decía, ¿cómo eres pendejo? Y le digo yo, ¿por qué, Sergio? ¿Cómo vas a escoger esa navaja si ya está usada? Pero Sergio, a mí me gustó esa navaja. Bueno, yo se la pongo. Jugando él, dice, se la pongo. Y empieza a jugar mi gallo, lo sueltan, y bendito sea Dios, gana. ¿Quién sabe cómo? Y toda la gente burlándose, no a mí, se burlaban de mí, se burlaban de aquel partido, que era tan ganador. Y a mí que me había salido una chiripa, según ellos. Y dice, entonces todos así que me decían, ay, una chiripa se le hace a cualquiera. Entonces se llega la segunda navaja, la segunda pelea, y me dice, Sergio, ¿cuál navaja quieres que ponga? Y me las enseñó y le dije, esa me gusta porque está también brillosita y se ve filudita. Entonces agarro y le ponen esa. Será suerte de principiante, será inocencia de niño, será que Dios estaba conmigo, y vuelvo a ganar esa pelea, la segunda pelea. Entonces yo recuerdo que todas las burlas ya no eran burlas, ya eran felicitaciones. Ay, qué chamaco, eres bien, y mira, le echaste ganas, mira, y todos ya tenían amigos por donde quiera, por la segunda pelea. Y para la tercera pelea me sobraban navajas. De todos lados me decían, ¿quieres una navaja? Yo te pongo esto, mira, yo te pongo el otro. Porque todas aquellas burlas, todas aquellas sonrisas ya se estaban volviendo felicitaciones. En la tercera pelea me vuelve a amarrar mi amigo Sergio. Y increíblemente mi gallo vuelve a ganar. Con esa suerte que traía.
Y todos, ese asombro que traían todos de que el niño, miren cómo fue que ganó este cabrón que no sabe nada. Y yo recuerdo que pues ahí empiezas a conocer quién son tus amigos y quién son los amigos, que cuando estás ganando eres un superhéroe y cuando estás perdiendo no eres nada. Así se ven las cosas aquí en Los Gallos. Y si ustedes no es verdad, pónganlo en los comentarios, amigos. Es verdad. Entonces yo recuerdo que ya cuando salí con mi tercera pelea ganada, yo recuerdo que vi al muchacho que le amarraba al señor, que no puedo decir su nombre, de ese señor, y era el que le amarraba al patrón, y me dice, ven para acá, dice, ven para acá, esos gallos ¿de dónde los sacaste? Y yo recuerdo que le digo, son del gallo que ustedes me regalaron casi muerto, dice, y 2 gallinas que me regaló el señor, tu patrón. Y me dice, no te lo puedo creer, ¿en serio? ¿Esos son? Entonces yo recuerdo que para mi cuarta pelea, que era la definitiva, para poder llegar al primer lugar, yo recuerdo que antes se jugaron 3 peleas, pero antes de esas 3 peleas, el señor que ya me había regalado el gallo moribundo y las 2 gallinas, ya estaba ahí sentado en primera fila, y me llamó y me dice, ven Hugo, ven. A ver, enséñame los gallos, miren, aquí está. Me estaba diciendo él que tú sacaste esos gallos del trío que yo pedí. Le digo, sí, esos son. Y me dice, a ver, vamos a ver qué tal te va en la cuarta pelea. Entonces, déjame tomar un poquito de agua. Entonces me dice él, vamos a ver cómo te va en la cuarta pelea. Y recuerdo que juega mi gallo. Y lo primero que hizo mi gallo, al contrario, fue tumbarle la pata. Aquel gallo ya andaba sin pata y mi gallo tirando muy bien, porque venía con de buena descendencia. Yo recuerdo que lo finaliza al gallo y no sé cómo, pero ganó ese derbi. Y fue mi primer derbi. Será en la inocencia, les vuelvo a repetir. Yo recuerdo así como fue. Y recuerdo que todos me felicitaban y todos. Y yo recuerdo que daban un trofeo y pues un fajote así de dinero, que pues yo decía, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? Me dieron un fajote así de puro dinero. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Y yo tenía miedo hasta de salir del derbi, porque yo dije, me van a asaltar. Pero el que me hizo el favor de llevarme a mi casa, recuerdo que fue ese señor que me regaló mi primer gallo. Me llevó a la casa y no me pidió nada. Yo le di a mi amigo, yo recuerdo que me amarró, le di más de lo que me pidió. Yo hasta me daban ganas de darle al señor, y me dijo, yo cuando le dije al señor, si quiere yo le doy, y me dijo, no hijo, tú te lo ganaste, y me llevó a mi casa. Yo recuerdo que llegué a mi casa y le enseñé a mi mamá tanto dinero, y yo recuerdo que la primera expresión de mi madre fue, ¿de dónde agarraste ese dinero? Le digo, no mamá, le digo, yo lo acabo de ganar en el derbi. No te creo, que mira que... Y no, que sí, y nomás porque ahí estaba el señor allá afuera, y el señor fue que, no, sí señora, su hijo es un suertudo, acaba de ganar el derbi y mira, aquí está el dinero. Fue de modo que me creyó mi mamá. Y recuerdo que mi mamá en ese entonces nada más me dio como 2,000 pesos y lo demás lo dejó para... Porque yo mismo se lo di, le dije, déjelo para, pues todos, pues sí, para la comida, le digo. Entonces yo recuerdo que cuando yo salí ya a ver al señor, me dice el señor, ¿sabe qué? Te espero mañana, dice. ¿Cuántos pollos sacaste de ese trío? Y recuerdo que me dijo que le dije que había sacado yo como unos de 15 a 14 gallos más o menos. Y ya me agarra y me dice él, pues mañana me vas y me llevas uno de los gallos que sacaste. Y yo recuerdo que al siguiente día yo llevo uno de los pollos, pero agarré el más flaco, agarré el más de todo, porque yo dije, me los va a quitar el señor. Yo recuerdo, estaba chiquillo, y recuerdo que agarré el más flaco, el más feo, y se lo llevé. Pero hasta parece que no, pero el pollo parece que yo lo conseguí, le dije, ve y topa lo mejor que puedas allá en el rancho del señor. Y así fue, topó bien recio y me dijo el señor, ¿sabes qué? Dice, ¿sabes qué, Hugo? Te voy a comprar ese trío que te vendí. Y sí, otra vez me puse triste porque dije yo, pues, está canijo, me van a separar de esos gallos. Y yo le dije al señor, recuerdo que yo le dije al señor que no los vendía,
que pues, sí me los había regalado y todo, que si quería pollos, que yo le podía dar 5 pollos. Y me recuerdo que me dijo, no, te lo compro. Y fíjense, aquí está la moraleja, agarro y el Señor me convence, me dice, te voy a dar otros gallos, otro trío que tengo ahí, pero déjame porque este ya lo vi que sí. Entonces yo recuerdo que pues me llevé otros gallos y pues me fui así como que pues desilusionado, ¿va? Y ni modo. Y yo recuerdo que dejé esos gallos y los hijos de ese trío primero que me habían dado. Y yo todavía le expliqué al Señor, antes de irme le dije, mire Señor, estos gallos yo creo mi amor les voy a tener porque pues no me costaron nada, y el gallo que yo le estoy dejando a usted, eso sí me costó trabajo y mucha esperanza de mí. Yo recuerdo eso que le dije y me dijo el Señor, ¿sabes qué? Llévate esos gallos de nuevo, dice, me has dado otra nueva lección, no ser avaricioso. Y recuerdo que me dejó mi gallo moribundo, y me dejó las 2 gallinas y seguí sacando de allí. Y esa es una línea que nunca he perdido. Y no, tampoco les voy a decir de qué línea vienen, pero sí viene de una gallina muy reconocida de aquí de San Luis Potosí. Esa es mi historia, como yo empecé, amigos, espero les haya agradado. Les voy a mostrar el gallo que les mostré al principio, y eso es lo que me queda de esa línea, porque la he estado rejuveneciendo, pero ya con otro tipo de líneas. Ahorita ya te digo, tráeme el gallo. Ese ya viene siendo de cruza tras cruza.